Bueno, en primer lugar, agradecer la organización y la invitación que hemos recibido en Logroño para participar en este evento, que nos parece súper estupendo. Y Logroño, ¿qué os voy a contar? Hace unos meses antes, muy poquitos meses antes de la pandemia, me nombraron responsable de informática, independientemente del nombre que podamos tener, y al poco ostentamos la presidencia de RECI. Eso nos permitió abrirnos al mundo y mentalmente como institución para participar en este tipo de proyectos. Nos apoyamos mucho en la plataforma Smart que ya empezamos hace 11 años y eso nos permitió o nos ha hecho estar un poquito, digamos, ser referencia y estar en primera línea de los proyectos tecnológicos. Yo creo que un día pues apareció una lámpara con un genio dentro, frotamos, salió y debió de preguntarnos: ¿quieres tener proyectos maravillosos, subvencionados con dinero europeo, con poco tiempo de ejecución, mucho estrés y con mucha colaboración? ¿O quieres tener pelo? Y yo creo que debí elegir la primera, seguramente. Entonces, lo que quiero decir es que no nos lo pensamos dos veces. Cuando se inició la PID, nosotros estábamos ya allí. Apareció la opción de participar en el caso de uso de enoturismo en las primeras actuaciones que se llevaban a cabo en la PID para conocer el estado de los casos de uso y afrontar luego la digitalización, y junto con Jerez pues ya participamos. Entonces, nosotros enseguida, digamos que nos apuntamos al modelo PID, al modelo Segitur, a esa concepción de los proyectos, digamos, que yo llamo a lo grande, ¿no? Un proyecto desde arriba, holístico, que trabajamos, y lo digo con sinceridad, yo creo que pensamos los proyectos para el ministro o el grupo de gente, de decisores que están en alto nivel, que tengan una perspectiva del turismo, en este caso sectorial, muy completa, ¿no? Entonces, de ahí para abajo, nosotros nos apuntamos a cualquier cosa. Entonces, nosotros enseguida diseñamos un proyecto pues, basado en ontologías, en la arquitectura, en los conocimientos y servicios comunes, en colaborar. Y para mí el primer éxito de este tipo de proyectos son que somos una familia. Somos personas, al final detrás de los proyectos hay personas, detrás de las plataformas, como se decía antes, hay personas, y creo que esas personas hemos conseguido montar una familia. O sea, yo, cuando Vero llamó para decir que si podía venir al evento, pues lo primero que le dije es: no sé qué voy a hacer con la agenda, ¿no? Pero me da igual, al final es un tema, somos familia y entiendo que hay que estar ahí y apoyarnos, y esta colaboración me parece que es el primer éxito de ese tipo de proyectos, fundamental. Al margen de las redes, RECI, otras redes que podamos montar, destinos inteligentes y demás. Vale, me centro un poquito en el proyecto. Como proyecto, pues bueno, nosotros con esos inicios en los casos de uso de enoturismo y siendo Logroño, pues como representante un poco de La Rioja, que en ese momento La Rioja no tenía opción de presentarse, pues sí que es verdad que lo tuvimos como muy claro, ¿no? Nosotros, ¿qué sabemos hacer? ¿Qué somos como ciudad? Pues tenemos enoturismo, somos una ciudad del norte de España, muy simpática, muy querida, muy entrañable. Nuestro proyecto tiene que ser un reflejo de eso, porque es lo que queremos transmitir a nuestros visitantes, a nuestros turistas, ¿no? Entonces es lo que somos. Vale. Por otro lado, venimos también de un proyecto de Segitur para digitalizar, hacer un sistema de inteligencia turística del Camino de Santiago francés, junto con Burgos, Pamplona y León, que al final se cayó, pero bueno, estuvo participando. Entonces, en esa apertura que decía yo al principio, sí que es verdad que hemos venido muy arriba con el tema de participación. O sea, nosotros ahora los proyectos que hacemos son casi todos colaborativos. Ya tenemos evidentemente nuestra administración electrónica, los proyectos de toda la vida clásicos, pero sí que es verdad que el resto de proyectos son todos con comunidades autónomas o con municipios, y siempre colaborativos. Vale. Sí que detectamos esa parte de que veníamos de esa colaboración y que el Camino de Santiago como tal estaba quizá poco representado en lo que es los casos de uso de la PID. Por lo demás, bueno, hablamos de colaboraciones e integraciones, y lo que os decía antes, nos apoyamos mucho en nuestra plataforma Smart City, que llevamos ya mucho tiempo con ella, y era una base importante para abordar ese tipo de proyectos tecnológicos, que a la postre ha resultado fundamental, porque
la base de la PID en la herramienta OneSite de Minsight es la misma que usamos nosotros en nuestra plataforma, con lo cual, a nivel de arquitectura, a nivel de interoperabilidad, aunque todo es interoperable, es más fácil cuando hablamos de las mismas plataformas. Con lo cual, con todo este cóctel de buenos productos, es como diseñamos nosotros nuestro proyecto. ¿Y qué otra cosa ha surgido? Mientras estaba haciendo lo de la PID, se incluyó a las comunidades autónomas uniprovinciales, con lo cual, pues de repente apareció La Rioja y yo además recuerdo que según nos enteramos de que entraban las comunidades, yo hablé con ellos y les dije, digo, evidentemente vosotros sois La Rioja, nosotros somos Logroño. Hasta cierto punto nos hemos apropiado del nombre de Rioja porque éramos los representantes que había, pero sí que es verdad que entendemos que vosotros también vais a orientar vuestro proyecto hacia enoturismo y tenemos que ver un poquito cómo coordinarnos porque no entendemos otra forma de trabajar que colaborar, no vamos a competir por esto. Y entonces sí que hicimos unos pequeños cambios en la concepción del proyecto para dar cabida a las dos visiones y que fueran complementarias. ¿Qué es lo que decidimos? Bueno, pues nuestro proyecto se apoya sobre todo en las grandes rutas, basándonos en las rutas del vino, de enoturismo, o sea, el enoturismo y las grandes rutas quiere decir que vamos a hacer un especial enfoque a la parte del vino, de enoturismo, pero no nos vamos a olvidar ni del Camino de Santiago ni de los caminos de la lengua con las rutas del castellano, que también en ese sentido Logroño asumía un poquito la titularidad, dado que había proyectos a nivel regional del Valle de la Lengua y proyectos muy significativos en cuanto al castellano. Entonces, esta parte nosotros la teníamos muy clara, enoturismo como parte principal. ¿Qué conseguimos hacer con la comunidad autónoma? Pues nos llevamos a un acuerdo en decir, vale, nosotros digamos hacemos el modelo genérico, global, no tan pensado en Logroño, sino pensado en que fuera un posible módulo o un posible caso de uso a incorporar dentro del núcleo por arquitectura, como decía antes, y por forma de diseño, incorporarlo incluso al núcleo de la PID. Entonces, ese gran módulo lo tenemos ahí. Nosotros nos encargábamos de esa parte global general y la comunidad autónoma se encargaba, digamos, de lo que sería a nivel regional de todos los agentes turísticos, las bodegas y los agentes, de incorporarlos dentro de lo que sería la PID y además dotarles de herramientas adicionales porque el tejido de agentes turísticos de la zona pues, es muy variado. Entonces hay potentes grupos bodegueros que tienen muchas capacidades y muchos recursos para hacer grandes cosas y las están haciendo, pero también hay en el otro lado pues pueblos o sitios más humildes con bodegueros más humildes que esta parte tecnológica les queda como muy de lejos, entonces hay que buscar un equilibrio y un apoyo. Entonces, bueno, pues intentamos buscar esas referencias entre los dos y hicimos un proyecto complementario muy interesante y muy global, ya digo, al estilo y la línea de lo que la PID entendemos que ha hecho a nivel nacional. Vale, ¿qué más hemos hecho? Pues en nuestro proyecto se centra entonces en el enoturismo, con las grandes rutas como eje para unir enoturismo, Camino de Santiago y el idioma, y se nos quedaba un poquito escaso de algo más práctico, algo más para nosotros, y lo que hicimos fue buscar la tarjeta turística, la pulsera inteligente y finalmente el cuaderno de viaje porque faltaban destinos que quisieran hacerlo, pero nuestra perspectiva en estos tres casos de uso más concreto, más materiales, es la identificación del turista de forma única para que exista trazabilidad de todo lo que hace, evidentemente a nivel de proyecto de Logroño, a nivel de proyecto de La Rioja, pero también buscando en todo este conjunto dos posibles líneas de continuidad de proyectos que pueden ser la identificación única del turista a nivel global y la trazabilidad en todo lo que es la PID, y a nivel de grandes rutas el desarrollar el caso de uso del Camino de Santiago a nivel nacional, que también habíamos contactado con Galicia y demás que andaban haciendo cositas pues para ir en la misma línea. Vale, con esa concepción, evidentemente, tenemos el aporte de ayuntamiento con los sistemas municipales y la propia vertical de turismo del propio ayuntamiento y
están por ahí también las sinergias con el resto de destinos y de incorporación de funcionalidades y capacidades. Igual que se decía esta mañana, yo cuando vi la lista de cosas que quería hacer, yo empezaba a poner X en todo hasta que me dijeron limítate un poquito porque luego hay que hacerlo y tienes tanto tiempo, tal presupuesto y demás. Dije, bueno, pues vale, me voy a limitar. Pero vamos, como se ha comentado, no es que mañana, bueno, la semana que viene, en agosto, se acabe el proyecto, sino que pues esto es como la familia, que no te la puedes quitar de encima. Entonces, pues bueno, seguiremos adelante con lo que tengamos ahora y con lo que vaya viniendo. Vale, esa es un poco la concepción de nuestro... A ver, ¿cómo vamos? ¿Ya llevo 10 minutos? Bueno, vale, tampoco voy a descender mucho más. Bueno, entonces, eso es un poquito la concepción. Vale, ¿cómo lo hemos montado? Bueno, pues a nivel global nos hemos montado una plataforma OneSite, que es el enlace entre la plataforma nuestra municipal y la plataforma de la PID. Ya digo que al ser idénticas, pues es mucho más fácil el trabajarlo y, de hecho, lo que hemos pensado es que sea incluso SaaS para las sinergias de destinos que han querido unirse a nuestro proyecto de enoturismo, que sea SaaS para ellos y directamente lo que hagan ahí sirva para conectar con la PID. Vale, a nivel interno ya bajamos a desarrollos. Vamos a desarrollar el módulo de enoturismo, parte del Camino de Santiago, del proyecto del Camino de Santiago, todos los datos los meteremos para que vayan a la PID. La parte de turismo de la lengua, que también tenemos sinergias con Granada, pues montaremos lo de Granada, más una parte de rutas que montaremos también con Valencia, que tienen montado lo de la ruta del Turia. Nosotros lo agrandaremos con lo del Camino de Santiago para que sea, digamos, una ruta multidestino, más que rutas o paseos alrededor de un destino, ¿no? Nosotros las grandes rutas las llamamos a las que están destinadas a tener varios destinos que pertenezcan a la ruta. Vale. Y luego pues tenemos sinergias con Valladolid y Santander, como vosotros también tenemos, con Pamplona, con Valencia, con Granada y con la Diputación de Valencia. Tenemos con muchas. Hemos tenido que variar nuestro concepto de proyecto porque al Gobierno de La Rioja no ha tenido subvención, con lo cual su proyecto ha cambiado y ahora lo están haciendo con fondos propios, pero sigue siendo el proyecto parecido. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues bueno, recalcular un poquito, hemos hecho reprogramar, recalculando, ¿no? Como los navegadores. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? Que esperemos lo vamos a conseguir, lo tenemos previsto. Entendemos que, como os decía antes, las bodegas y demás van a entrar por el SITERRE de La Rioja. Nosotros nos hemos centrado en, digamos, en la presa más codiciada, que es el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Entonces, dentro del proyecto tenemos pensado que sea el propio Consejo el que se introduzca en la PID a través de nuestro sistema, porque en su día detectamos que es un elemento que no encajaba en el diseño inicial de la PID. En el último no lo sé, pero en el inicial no encajaba en el sentido de que la multiterritorialidad de lo que sería una empresa, porque no es un destino, es una empresa, y los niveles de funcionamiento autónomo a nivel superior e inferior no terminaban de encajar con la concepción de la PID, que evidentemente estaba pensada para muchas cosas, pero no tenía todos los casos contemplados. Entonces, nuestro, digamos, trofeo va a ser que el Consejo Regulador esté en la PID, con lo cual moverá a todas las bodegas de abajo a que estén en la PID y además no solo que colabore siendo un elemento de la PID y que tenga agrupación de datos a nivel de la PID, sino que además de lo que, o sea, parte de su digitalización la queremos trasladar hacia la PID porque es nuestra mentalidad, ¿no? Trasladar todo hacia la PID. Eso es un poquito, digamos, la medalla que queremos, no medalla, porque no queremos medallas, pero sí un poquito el objetivo que decir, bueno, esto nos va a quedar como muy, muy interesante. Yo creo que es muy interesante que entre el Consejo Regulador en esta, ¿verdad? Vale, entonces, contratos, tenemos dos grandes contratos, uno de plataforma que son infraestructuras y dos contratos con todos los desarrollos, pues simplemente ahí peleando para sacarlos y para terminarlos. Lo de que os decía del Consejo Regulador,
Y esto ya son detalles ya más técnicos de que va a haber un cuadro de mando operativo, un cuadro de mando de gestión, un cuadro de mando estratégico, y queremos que haya un cuadro de mando inteligente pues con cierta capacidad de inteligencia para luego sacar resultados y rendimientos de los datos, que es un poquito el alma mater de todo esto. Es muy importante la interoperabilidad y la integración con todo lo que veis por aquí. Así que podemos hablar luego de más detalles, pero yo creo que es más técnico. Y sobre todo destacar lo que os decía, el multinivel y la multivisión, para que se pueda llegar tanto a agentes, bodegas y demás empresas, el Consejo Regulador, como los destinos con toda su distribución territorial. Vale, más cosas, más tecnicismos, más cositas, y simplemente para terminar, bueno, decir simplemente esto, que buscamos un proyecto con identidad local, o sea, queremos vender Logroño tal cual es Logroño, que el reto no es una ciudad más tecnológica, sino es una ciudad que utiliza la tecnología pues para contar mejor su historia, ¿no? Somos vino, somos Camino Santiago, somos lengua, y es lo que queremos contar, para cuidar mejor el entorno, porque queremos hacerlo de una forma sostenible, y para compartir mejor la forma de vida, porque en Logroño se vive muy bien, como aquí en Santander, que me consta que se vive muy bien. Gracias.